Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de salud para la tercera edad, John. Hoy me alegra especialmente saludarte porque el tema que vamos a explorar toca una preocupación muy común entre nuestros oyentes. Esa sensación de pesadez en las piernas al despertar, los tobillos ligeramente hinchados y ese cosquilleo que nos recuerda, casi sin avisar, que la circulación ya no responde como antes. Como comentabas hace un momento, Inoara, es impresionante cómo estos síntomas aparecen de manera silenciosa y progresiva, y muchos terminan pensando que son una consecuencia inevitable de la edad. Sin embargo, lo que he aprendido en tantos años conversando con colegas como tú es que no estamos ante un destino inmodificable, sino frente a señales que invitan a actuar con estrategias sencillas y respaldadas por la ciencia. Y justamente ahí empieza nuestra conversación de hoy, porque queremos hablar de bebidas accesibles, naturales y sorprendentemente efectivas que pueden acompañar el cuidado circulatorio sin depender únicamente de fármacos. Lo interesante, John, es que la historia detrás de estas preparaciones refleja algo que siempre compartimos en este espacio. La medicina no puede limitarse a ocultar síntomas, sino que debe ir tras la raíz de lo que causa molestias, desde la inflamación persistente hasta la pérdida de elasticidad en las arterias. En ese sentido, recuerdo como mencionabas que, después de los 60 años, casi 8 de cada 10 personas presentan algún grado de alteración circulatoria, algo que impacta no solo en la movilidad, sino en la calidad de vida. Y al escuchar a tantos pacientes, esa sensación de desconcierto es constante. Creen que no hay alternativa, cuando en realidad existen formas naturales de apoyar al cuerpo. Justamente por eso quería empezar contigo revisando la que muchos consideran la preparación más inmediata para obtener alivio, lo que solemos llamar la fórmula de rescate, agua de coco con cúrcuma. Y me gustaría que retomaras la idea que compartiste alguna vez acerca de esa analogía entre el agua de coco y el plasma humano, porque ilustra muy bien por qué su absorción es tan rápida. Claro, John. Y es fascinante comprender cómo esa hidratación profunda logra fluidificar la sangre, disminuir la presión venosa y arrastrar toxinas que el cuerpo necesita liberar para funcionar mejor. Pero lo que realmente despierta interés en quienes la prueban es el efecto que aparece al unir esa hidratación con un antiinflamatorio natural tan potente como la cúrcuma, cuyos efectos sobre el endotelio arterial se han estudiado en múltiples contextos clínicos. Y mientras profundizamos en ese punto, pienso lo útil que es recordar que la curcumina necesita ciertos acompañantes para ser aprovechada plenamente, algo que tú explicabas con claridad: la pimienta negra, que activa su absorción, y una pequeña cantidad de aceite, que permite que atraviese las membranas celulares sin dificultad. Cuando describimos esto a nuestros oyentes, muchos descubren que no es cuestión de mezclar ingredientes por mezclar, sino de comprender cómo interactúan. Y en ese sentido, Inoara, también me parecía importante traer a la mesa esos casos que has comentado en ocasiones, como el de Rosa, quien llegó con una inflamación tan intensa que apenas podía caminar unas pocas cuadras. Su evolución después de 2 semanas con esta preparación nos recuerda que la simplicidad no está reñida con la eficacia. Así es, John, y vale la pena insistir en que no estamos hablando de sustitutos de tratamientos prescritos, sino de aliados que pueden potenciar procesos naturales del organismo, especialmente cuando existe inflamación. De hecho, muchos pacientes notan cambios muy concretos en pocas jornadas: manos y pies más cálidos, menor frecuencia de calambres y una sensación general de alivio que se acumula día tras día. Y me gustaría que, antes de pasar a la siguiente bebida, dejáramos abierta la idea de cómo esta primera preparación prepara el terreno para lo que sigue, porque en cuanto el cuerpo se hidrata y la inflamación empieza a ceder, las arterias responden mejor a intervenciones adicionales que veremos más adelante. Como decías hace un instante, Inoara, cuando el cuerpo ya ha recibido esa primera señal de alivio gracias a la hidratación profunda y al efecto antiinflamatorio de la cúrcuma, se vuelve mucho más receptivo a intervenciones que actúan directamente sobre la elasticidad arterial. Y justamente ahí entra la segunda bebida que tantos resultados ha dado a lo largo de los años: el batido de remolacha con apio. Lo interesante, John, es que muchas personas escuchan remolacha y de inmediato piensan en su sabor o en el color intenso, sin imaginar que contiene uno de los compuestos más determinantes para la salud vascular, los nitratos naturales. Y lo que explicabas la última vez me parece fundamental retomarlo, porque al entrar en el organismo esos nitratos se transforman en óxido nítrico, esa molécula clave que permite que las arterias se relajen, se ensanchen y dejen pasar la sangre con facilidad. Exactamente, Inoara, y cuando conversamos con nuestros oyentes mayores de 60, es habitual que describan sensación de rigidez en las piernas, cansancio al subir escaleras o ese ahogo leve al caminar que se confunde con falta de condición. Pero lo que realmente ocurre, como bien señalabas, es que las arterias se han vuelto menos flexibles. Cuando la remolacha entra en juego y eleva el óxido nítrico de forma tan significativa, la diferencia puede sentirse en cuestión de horas. Y recuerdo que alguna vez comentaste cómo mediste estos cambios en varios pacientes, observando un aumento del óxido nítrico de hasta 3 veces después de una sola porción. Esa cifra, Inoara, expresa mejor que cualquier teoría lo que los pacientes sienten en la práctica:
piernas menos pesadas, menos hinchazón y una oxigenación más eficiente que incluso aclara la mente. Y si agregamos el rol del apio, la explicación se vuelve aún más completa. Lo que me parece maravilloso es que muchas personas usan apio solo para dar sabor a la sopa sin saber que contiene ftálidos, compuestos capaces de relajar la musculatura lisa de los vasos sanguíneos. Esa relajación, sumada al efecto diurético suave del apio, reduce la congestión venosa que tanto molesta al final del día. Por eso, cuando combinamos remolacha y apio, obtenemos una mezcla que no solo abre las arterias, sino que también limpia y desinflama. Y lo que señalaba sobre la preparación me parece esencial repetirlo, John, porque la mayoría no imagina que la piel de la remolacha concentra gran parte de los nitratos. Al usarla bien lavada pero sin pelar y acompañarla de hojas de apio, manzana verde, jengibre, agua fría y limón, creamos una sinergia que optimiza absorción y sabor sin complicaciones. Lo que suele sorprender a quienes lo prueban por primera vez es que los efectos no se limitan a las piernas. Muchos describen mayor energía durante la mañana, menos necesidad de descansar a media mañana y, en algunos casos, un estado de ánimo más equilibrado. No es casualidad, y no hará, porque el cerebro depende enormemente del óxido nítrico para regular su propio flujo sanguíneo. Y aunque algunos se inquietan al ver la orina rojiza después de tomar este batido, siempre explico que son solo betalainas, pigmentos completamente inocuos que además protegen a los vasos contra el daño oxidativo. Vale la pena recordar también las precauciones que sueles mencionar. Atención especial en personas con enfermedad renal avanzada, cuidado con quienes ya toman antihipertensivos y ajustes necesarios cuando hay presión baja. Esa mirada prudente permite que estas herramientas se apliquen con seguridad. Y me parece importante subrayar cómo este batido, más allá de sus efectos inmediatos, actúa como una verdadera apertura del cauce vascular. Cuando las arterias recuperan elasticidad gracias al óxido nítrico y cuando el exceso de líquidos disminuye, el cuerpo se encuentra en mejores condiciones para recibir el siguiente paso del que hablaremos enseguida, preparando el terreno para una estrategia progresiva que cuida la circulación desde múltiples ángulos. Como mencionabas hace un momento, John, una vez que las arterias han recuperado un grado mayor de apertura y elasticidad gracias al batido de remolacha con apio, es natural preguntarse cómo mantener ese estado durante el resto del día, especialmente en quienes sienten inflamación persistente o hinchazón al final de la tarde. Y ahí entra en juego la tercera bebida, esa preparación tibia y sencilla que tantas veces has recomendado, el agua de jengibre con limón. Lo que me parece más valioso de esta combinación, y no hará, es que ataca un problema de fondo que muchas veces pasa desapercibido, la inflamación crónica que endurece los vasos sanguíneos. Esa inflamación silenciosa no solo irrita el endotelio, también favorece coágulos, aumenta la presión y dificulta que la sangre suba con soltura desde las piernas. Por eso tiene tanto sentido hablar del gingerol, ese compuesto del jengibre que actúa como relajante natural de los vasos y que, como decías, puede compararse en potencia antiinflamatoria con ciertos medicamentos pero sin los efectos adversos digestivos. Y al unirlo con el limón, la fórmula se vuelve más completa aún, porque la vitamina C fortalece los capilares y los hace menos susceptibles al estrés mecánico del bombeo constante. Además, los flavonoides del limón mejoran el retorno venoso, algo que se traduce en menor sensación de presión en pantorrillas y tobillos al final del día. Me pareció muy acertado, John, cuando explicabas que el limón no solo aporta frescura, sino que también interviene en la microcirculación, permitiendo que la sangre regrese con mayor facilidad hacia el corazón. Y si sumamos esto a la estimulación del óxido nítrico que también promueve el jengibre, tenemos una bebida que no solo calma, sino que refuerza lo logrado con las preparaciones anteriores. En cuanto a la preparación, siempre recuerdo tus indicaciones precisas, un trozo fresco de raíz de unos 3 centímetros, nunca en polvo, exactamente 8 minutos de hervor y 5 más de reposo antes de añadir el limón para que la vitamina C no se degrade. La miel cruda, como mencionabas, queda como opción para suavizar el sabor sin comprometer los beneficios. Lo notable es cómo cambia la circulación cuando esta bebida se toma en los dos momentos que recomiendas. Al despertar, la sangre tiende a estar más espesa y el organismo más deshidratado, por eso una dosis tibia de jengibre y limón fluidifica, despierta y reduce la hinchazón acumulada durante la noche. La segunda toma, antes de la cena, trabaja de manera distinta, calma la inflamación acumulada del día, relaja la tensión en las piernas y favorece un descanso más reparador. Es común escuchar a pacientes, y no hará, decir que los calambres nocturnos disminuyen notablemente y que las piernas se sienten más ligeras. Y recuerdo muy bien ese caso que describiste, el del conductor de autobuses que recuperó movilidad tras años sentado frente al volante. Lo impresionante no fue solo la pérdida del exceso de líquidos, sino la sensación de libertad que experimentó al volver a caminar sin dolor. En este punto siempre vale la pena insistir en las precauciones, porque aunque se trate de una bebida natural, el jengibre tiene propiedades anticoagulantes suaves que pueden interferir con ciertos tratamientos.
La recomendación de consultar antes de combinarlo con anticoagulantes o en casos de cálculos biliares es fundamental para evitar complicaciones innecesarias. Me parece muy relevante, John, cómo esta tercera bebida se integra en la estrategia general. Después de abrir las arterias con la remolacha y calmar la inflamación con el agua de coco con cúrcuma, el jengibre con limón funciona como un sostén diario, manteniendo estable el tono vascular, ayudando al retorno venoso y permitiendo que el organismo no vuelva a acumular tensión. Y al escuchar los testimonios de tantos pacientes, se vuelve evidente que este paso intermedio prepara el cuerpo para recibir los beneficios de bebidas aún más delicadas y reguladoras que veremos enseguida, particularmente aquellas capaces de proteger el endotelio con mayor profundidad. Después de estabilizar la circulación con el agua de jengibre y limón, que actúa como un regulador diario de la inflamación y un apoyo constante al retorno venoso, llegamos a una bebida que, en mi experiencia, John, desempeña un papel esencial en la protección profunda de las arterias: el té verde con miel y canela. Me parece fascinante cómo esta preparación combina tres elementos que, por separado, ya son beneficiosos, pero que al unirse crean un escudo antioxidante capaz de reparar y fortalecer la capa interna de los vasos sanguíneos. Tú siempre destacas algo fundamental: Inoara. El verdadero problema detrás de la mayoría de las enfermedades circulatorias no es solo la obstrucción, sino el deterioro silencioso del endotelio, esa capa fina y delicada que recubre nuestras arterias y venas. Cuando el endotelio se irrita o inflama, pierde elasticidad, favorece depósitos de colesterol, permite fugas y microlesiones, y obliga al corazón a trabajar con mayor fuerza. Por eso el té verde es tan valioso. Sus catequinas, en especial el EGCG, son como microcirujanos antioxidantes que reparan, calman y rejuvenecen el endotelio desde dentro. No es magia ni tradición sin base, es bioquímica pura. Lo que más mencionas en consulta, John, es cómo el té verde influye directamente en la presión arterial. Muchos pacientes, luego de incorporarlo de manera constante, observan que las cifras dejan de oscilar, que la presión se vuelve más estable y que la sensación de tensión interna disminuye. Esto se debe a dos mecanismos que la ciencia ya documenta con claridad. Mayor producción de óxido nítrico, que relaja y ensancha las arterias. Reducción de la rigidez arterial, lo que permite que la sangre fluya sin resistencia. Pero aquí ocurre algo aún más interesante. El té verde, cuando se combina con miel cruda y canela de Ceilán, multiplica su efecto. Tú lo explicas de forma magistral, Inoara. La miel cruda actúa como transportador biológico, aumentando la absorción del EGCG. La canela de Ceilán dilata los vasos sanguíneos y estabiliza la glucosa en sangre, evitando el daño oxidativo que endurece las arterias. Es una mezcla que trabaja desde varios ángulos. Dilata, regula, repara y protege. Y la preparación, como siempre insistes, marca la diferencia. 250 mililitros de agua a 75 a 80 grados centígrados, nunca hirviendo. Una cucharadita de té verde en hoja, no en bolsitas procesadas. 3 minutos exactos de infusión. Miel y canela añadida solo cuando la bebida ya está tibia. Este nivel de detalle no es exageración, es ciencia aplicada. Si el agua está demasiado caliente, destruye las catequinas. Si el té reposa demasiado, se vuelve amargo y pierde parte de su potencia antioxidante. Lo que siempre me ha parecido admirable de este ritual es que, además de su efecto fisiológico, genera un impacto emocional poderoso. Muchos de tus pacientes describen este momento de preparación como una pausa consciente, un instante de calma que reduce el estrés. Y todos sabemos que el estrés crónico es uno de los principales enemigos de las arterias. Recuerdo ese estudio que mencionabas, donde tras 3 meses de consumo regular, el 65% reportó menos hinchazón, el 40% mejor retorno venoso, y muchos observaron venas menos inflamadas y piel más uniforme. Pero quizá lo más interesante, John, es cómo encaja esta bebida en el plan escalonado que vienes construyendo. Agua de coco con cúrcuma, apaga la inflamación profunda. Batido de remolacha y apio, abre y flexibiliza las arterias. Agua de jengibre con limón, mantiene la fluidez y reduce tensión venosa. Té verde con miel y canela, repara, fortalece y protege las paredes internas. Es aquí donde muchos pacientes comienzan a notar cambios estructurales. Menos presión, menos pesadez, más energía matutina y, por primera vez en años, una sensación de vitalidad sostenida. Pero aún falta una bebida más. Una preparación humilde pero tremendamente poderosa, que trabaja a nivel de drenaje, depuración y elasticidad vascular: el agua de perejil con ajo. Una combinación que muchos subestiman, hasta que la prueban y observan resultados sorprendentes en hinchazón, retorno venoso y limpieza arterial. Vamos con ella. Como decías hace un momento, John, después de observar cómo el té verde fortalece y protege la capa más delicada de nuestras arterias,
Resulta natural avanzar hacia una bebida que trabaja desde otra dimensión de la circulación, el agua de perejil con ajo. Siempre me ha parecido sorprendente cómo dos ingredientes tan cotidianos pueden ejercer un impacto tan profundo en la salud vascular cuando se combinan con precisión. Tú lo mencionas con frecuencia. Muchas personas subestiman el poder del perejil porque lo ven como un simple adorno en el plato, sin darse cuenta de que encierra una densidad nutricional extraordinaria. Cuando hablamos de circulación, sus folatos son fundamentales, porque ayudan a controlar la homocisteína, una molécula silenciosa que irrita el endotelio y acelera la formación de placas arteriales. Y junto a eso, su aporte de potasio y magnesio favorece la eliminación de líquidos, relaja los vasos sanguíneos y reduce esa sensación de piernas tensas que tantísimas personas mayores describen al final del día. Lo interesante, y no hará, es que el ajo entra en escena como un verdadero limpiador circulatorio. En consulta suelo insistir en ese pequeño detalle que tú también remarcas siempre. El ajo solo libera lisina, su compuesto más poderoso, cuando se aplasta y reposa unos minutos. Ese reposo, que parece un gesto trivial, es lo que determina que la bebida funcione o no funcione. Sin alicina, no hay vasodilatación efectiva, no hay fluidificación sanguínea y tampoco hay estimulación del óxido nítrico. Cuando ambos ingredientes se combinan, se produce un efecto que actúa en tres frentes. Primero, se reduce la inflamación interna. Segundo, se mejora la elasticidad de los vasos. Y tercero, se favorece un drenaje equilibrado que alivia la hinchazón de tobillos y pantorrillas. De hecho, muchos pacientes describen una sensación muy característica al cabo de pocos días, ligereza, como si las piernas dejaran de estar atrapadas en una presión constante. La preparación, como bien sabes, John, requiere cuidado. Un manojo generoso de perejil, picado fino, infusionado en agua caliente que ya no está hirviendo, 3 dientes de ajo aplastados y reposados, 15 minutos de maceración, y el toque final de limón y, si se desea, un hilo de aceite de oliva para mejorar la absorción. Lo que obtenemos no es solo una infusión, es una herramienta terapéutica sencilla, accesible y con un impacto clínico real. A mí me impresiona especialmente cómo esta bebida actúa en personas que arrastran años de retención de líquidos. La reducción de la hinchazón no es solo estética, es un signo de que el retorno venoso ha mejorado, de que la sangre está encontrando nuevamente su camino hacia el corazón con menos resistencia. Incluso el simple hecho de despertar con los pies menos rígidos o con los dedos más flexibles indica que la microcirculación está respondiendo. Algo que siempre valoras, y no hará, es lo rápido que aparecen los cambios cuando se toma correctamente. En apenas una semana, muchos notan que las marcas de los calcetines disminuyen, que los calambres nocturnos se suavizan y que caminar deja de ser un desafío. Y ese progreso, por pequeño que parezca, recupera algo esencial, la confianza en que la salud circulatoria sí puede mejorar con hábitos simples y bien aplicados. También está el tema de los errores comunes, que vemos una y otra vez en consulta. Mezclar el ajo en agua demasiado caliente, por ejemplo, destruye la alicina. Guardar la bebida hasta el día siguiente degrada los compuestos activos. Tomarla demasiado tarde provoca interrupciones en el sueño. Son matices pequeños pero determinantes, y cuando las personas los corrigen, la respuesta del organismo cambia drásticamente. Algo que coincidimos ambos, John, es en la importancia de integrar esta bebida en el día de manera estratégica. Una dosis en ayunas para activar la circulación, otra a media mañana, una más por la tarde para contrarrestar la congestión acumulada y una última temprano en la noche para mantener el flujo sin interferir con el descanso. Cuando las personas respetan ese ritmo, el cuerpo encuentra una armonía que pocas veces logra con intervenciones más agresivas. Y me parece muy valioso que siempre recuerdes a quienes nos escuchan que nada de esto sustituye medicación esencial ni debe hacerse sin acompañamiento si hay condiciones como insuficiencia renal o uso de anticoagulantes. La medicina natural se vuelve poderosa cuando se usa con sabiduría, no cuando se improvisa. Mientras conversamos sobre esto, pienso lo importante que es enseñar también cómo integrar todas estas bebidas en la vida cotidiana de manera realista. Porque no basta con saber prepararlas, hay que saber cuándo tomar cada una, qué combinaciones evitar, qué ajustes hacer según el cuerpo de cada persona, y ahí es donde nuestra experiencia clínica realmente guía. Y es precisamente hacia ese punto donde quiero llevarte lo que sigue, John, porque el mayor cambio ocurre cuando estas bebidas dejan de sentirse como un esfuerzo y pasan a formar parte natural del día, casi como un ritual que sostiene la salud circulatoria sin generar carga ni confusión. Como mencionabas hace un momento, John, integrar estas bebidas en la rutina diaria es tan importante como prepararlas correctamente. A lo largo de los años he visto que cuando una persona comprende por qué una bebida funciona mejor en cierto momento del día, la constancia se vuelve mucho más sencilla. Y ese detalle, que parece menor, es precisamente el que marca la diferencia entre obtener un beneficio pasajero o realmente transformar la circulación desde adentro.
Tú siempre explicas muy bien que el cuerpo no responde igual por la mañana que a media tarde o por la noche. La hidratación, la viscosidad de la sangre, la actividad metabólica, la retención de líquidos, todo cambia según la hora. Por eso el agua de coco con cúrcuma, por ejemplo, rinde mejor temprano, cuando las células necesitan despertar con hidratación profunda y el sistema vascular requiere calmar la inflamación que se acumuló durante la noche. En muchos adultos mayores, esa primera bebida es la que define cómo se sentirá la circulación durante el resto del día. El batido de remolacha con apio, en cambio, tiene sentido en ayunas porque los nitratos se absorben de manera más eficiente cuando no hay digestión activa. Tú siempre recuerdas que el pico de óxido nítrico se alcanza 2 o 3 horas después, y es justamente ese momento, a media mañana, cuando el cuerpo suele necesitar mayor claridad mental y mejor flujo sanguíneo hacia piernas y cerebro. El agua de jengibre con limón la utilizo de forma estratégica en 2 instantes clave: apenas despertar para fluidificar la sangre y por la noche, 30 minutos antes de la cena, para contener la inflamación que se ha acumulado en las piernas después de todo un día de actividad. Es impresionante, y no hará, como un pequeño ajuste en la hora de consumo puede reducir calambres nocturnos y mejorar la sensación de descanso. Y luego está el té verde con miel y canela, que tú integras a media mañana como un estabilizador. Siempre me llama la atención cómo lo describes: un guardián silencioso que mantiene a raya la rigidez arterial, que modula la presión y que además aporta energía suave sin sobreestimular. He visto que esa hora intermedia, una después del desayuno, es el momento en que esta bebida realmente despliega su potencial antioxidante. El agua de perejil con ajo requiere todavía más estrategia. Dividir el litro en 4 tomas es algo que muchas personas agradecen porque les permite sostener un efecto constante sobre la circulación. Tú lo explicas de manera tan clara: la primera dosis despierta la microcirculación, la segunda sostiene la ligereza, la tercera combate la congestión vespertina y la última prepara el sistema venoso para una noche más tranquila. Y cuando esa secuencia se respeta, los cambios son visibles desde la primera semana. También creo que es fundamental lo que señalabas antes acerca de los errores comunes. Mucha gente pierde beneficios sin saberlo, simplemente por usar temperaturas inadecuadas, ingredientes en polvo que han perdido potencia o por guardar preparaciones de un día para otro. He visto, igual que tú, cómo corregir un detalle técnico puede multiplicar los resultados. Pero lo que más me gusta, John, es cuando acompañas estas bebidas de consejos prácticos que permiten que todo se integre sin sentirse como una carga. Hacerlas parte de pequeños rituales, tomarlas después de una caminata ligera, prepararlas mientras escucha música suave, integrarlas al desayuno o a las pausas del día, eso cambia la relación emocional que la persona tiene con su propio cuidado. Y cuando ese vínculo emocional aparece, la constancia se vuelve mucho más natural. A veces me conmueve ver lo que ocurre cuando un paciente descubre que estos gestos sencillos, bien aplicados y sostenidos, no solo mejoran parámetros médicos, sino que también modifican cómo experimentan su cuerpo en el día a día. La sensación de piernas más ligeras, de tobillos menos rígidos, de claridad mental más estable, todo eso es información que el cuerpo agradece. Y por supuesto, todavía queda un punto crucial por conversar, John: cómo unir estas bebidas con hábitos complementarios que potencian su efecto, y cómo enseñarle a cada persona a identificar señales de su cuerpo para ajustar cantidades, horarios y frecuencias sin perder seguridad. Porque lo realmente transformador ocurre cuando la persona entiende su circulación como un sistema vivo que puede afinarse con movimientos sutiles, constancia y conocimiento. Ahí es justamente donde quiero que sigamos profundizando. Justo en esa línea que mencionabas, John, me parece fundamental que quienes nos escuchan comprendan que estas bebidas, por sí solas, ya ofrecen un beneficio notable, pero alcanzan su verdadero potencial cuando se integran en un entorno de hábitos que trabajan en la misma dirección. No se trata de crear rutinas complicadas, sino de afinar pequeños detalles cotidianos que actúan como amplificadores naturales de la salud circulatoria. Tú sueles decir algo que me parece tremendamente acertado: el cuerpo responde mejor cuando siente coherencia. Esto significa que, si la persona toma una bebida antiinflamatoria pero mantiene hábitos que generan tensión en su sistema vascular, los avances serán parciales. En cambio, cuando ajusta 2 o 3 gestos simples junto con las bebidas, la respuesta suele volverse mucho más profunda y estable. Uno de esos gestos, John, es la hidratación sostenida. Muchas personas mayores creen que beber un par de vasos al día es suficiente, cuando en realidad sus células necesitan una hidratación distribuida para que la sangre no se espese y las arterias no tengan que transportarla con mayor presión. Por eso siempre insistes en que estas bebidas no sustituyen al agua, sino que la complementan. Cuando la hidratación es adecuada, el cuerpo responde con más rapidez a los nutrientes, los antioxidantes y los compuestos bioactivos de cada preparación. Otro elemento que tú subrayas constantemente es la respiración consciente. Aunque parezca desvinculada de la circulación,
La respiración lenta y profunda activa el sistema parasimpático, baja la tensión interna y favorece que las arterias recuperen elasticidad. Lo fascinante es que, cuando una persona incorpora esta respiración antes de beber su té verde o su agua de jengibre, el cuerpo recibe el líquido en un estado de apertura fisiológica que facilita la absorción. Son detalles que no aparecen en los manuales, pero que observamos una y otra vez en consulta. También es importante algo que mencionaste antes: identificar señales del cuerpo para ajustar las cantidades. Por ejemplo, cuando alguien nota que la hinchazón disminuye demasiado rápido o que la presión baja más de lo esperado, solemos recomendar que reduzca ligeramente la dosis del agua de perejil con ajo o que distribuya la toma en porciones más pequeñas. Esa capacidad de escuchar las señales corporales y hacer pequeños ajustes es lo que convierte estas prácticas en herramientas seguras y personalizadas. De la misma manera, si una persona se siente con energía inusual después del batido de remolacha y apio, eso indica que el óxido nítrico está respondiendo bien, pero también sugiere que tal vez conviene espaciar más las tomas y ya se está tomando medicación antihipertensiva. Es ahí donde tu experiencia clínica, John, ayuda a interpretar los matices y evitar interacciones innecesarias. Algo que también hemos observado juntos es cómo estas bebidas pueden convertirse en un puente hacia otros cambios beneficiosos. Cuando un paciente empieza a sentir sus piernas más ligeras, suele recuperar la motivación para caminar unos minutos adicionales cada día. Y esa caminata, por pequeña que sea, potencia aún más la circulación, eleva el retorno venoso y mantiene activas las arterias de manera continua. Es un círculo virtuoso que nace de una sensación física positiva y termina impactando en la salud emocional, en el sueño, en el estado de ánimo y en la autopercepción de la propia edad. Lo que más me gusta de este enfoque, y no hará, es que no exige una transformación radical. No hablamos de abandonar alimentos favoritos ni de imponer horarios estrictos. Más bien hablamos de añadir pequeñas llaves que abren puertas que habían permanecido cerradas durante años. Puertas hacia piernas menos rígidas, hacia arterias más flexibles, hacia una mente más oxigenada y, sobre todo, hacia una percepción renovada de bienestar. Y creo que vale la pena detenernos en otro de esos matices que suelen pasar desapercibidos: la constancia emocional. Cuando una persona siente que estos gestos diarios no son obligaciones, sino momentos de cuidado personal, su sistema nervioso responde de manera distinta. La inflamación disminuye más rápido, la digestión mejora, el sueño se vuelve más profundo y la presión arterial se estabiliza con menos esfuerzo. Tú lo has visto igual que yo: la salud circulatoria nunca depende de un solo factor, sino de un entramado de señales internas que se ajustan mutuamente. Por eso me parece tan importante que cerremos esta etapa de la conversación explicando cómo estas bebidas pueden integrarse en un plan completo, sin exigencias rígidas, pero con una estructura suave que las personas puedan adaptar a su vida. Y sobre todo, cómo seguir avanzando hacia los pasos finales que consolidan este proceso sin romper el equilibrio que tanto nos interesa preservar. Y siguiendo lo que comentabas, John, creo que es aquí donde realmente podemos ofrecer a quienes nos escuchan una visión más completa de cómo estos pequeños hábitos pueden convertirse en una especie de arquitectura diaria para sostener la salud de las arterias. No se trata únicamente de incorporar bebidas aisladas, sino de crear un entramado de acciones suaves que, al repetirse día tras día, van moldeando la circulación de manera profunda y sostenida. Siempre me llama la atención cómo, cuando un paciente empieza a experimentar mejoras, menos hinchazón, menos pesadez, más calidez en los pies, más claridad mental al despertar, surge una especie de esperanza renovada, un impulso natural hacia el autocuidado. Y tú lo dices con mucha claridad, John: cuando el cuerpo da señales de alivio, la mente se vuelve mucho más receptiva al cambio. Es en ese momento cuando las bebidas dejan de sentirse como una indicación médica y empiezan a vivirse como un gesto de bienestar que la persona desea mantener. Otro aspecto que mencionas con frecuencia y que considero esencial es la capacidad de adaptar cada una de estas preparaciones a las necesidades de la vida cotidiana. Hay quienes toleran mejor el jengibre por la mañana, mientras otros descubren que el batido de remolacha les rinde más y lo toman a media mañana. Lo que buscamos no es rigidez, sino armonía. Y esa flexibilidad permite que el hábito se sostenga sin sentirse pesado. Me parece muy valioso que cada persona aprenda a leer su propio cuerpo, a notar cómo responde y a ajustar la cantidad o el horario sin perder la esencia de la práctica. También está la dimensión emocional, que tanto hemos observado en consulta. Cuando una persona se toma un minuto para preparar su té verde con calma, para inhalar profundamente antes de beber el agua tibia de jengibre, o para organizar sus 4 porciones de agua de perejil y ajo durante el día, ese acto se convierte en algo más que un gesto físico, se vuelve un recordatorio de presencia, de interés por uno mismo, de dignidad. Y esa dignidad tiene un impacto silencioso sobre la inflamación, la tensión arterial, el sueño y la energía general. Es fascinante cómo la fisiología responde a la actitud con la que se realizan estos pequeños rituales. Tú lo explicas de una manera que siempre me ha parecido profunda, John,
El cuerpo envejece más lento cuando siente que sigue siendo atendido. Y aunque ese principio pueda parecer abstracto, lo vemos reflejado de forma muy concreta en la circulación. Arterias más flexibles, venas menos congestionadas, calambres menos frecuentes, caminatas más largas y un sueño que recupera su suavidad. Esos resultados, aunque nacen de cambios modestos, transforman de manera muy real la calidad de vida de las personas mayores. Otra parte importante de lo que intentamos transmitir es que estas bebidas nunca buscan sustituir tratamientos médicos, sino acompañarlos desde un ángulo que la farmacología no siempre cubre. El médico puede recetar un antihipertensivo o un anticoagulante, pero no puede recetar hidratación consciente, ni respiración profunda, ni el hábito de preparar un batido que abre las arterias sin causar efectos adversos. Esa combinación entre medicina moderna y sabiduría natural es lo que permite que muchas personas recuperen la sensación de control sobre su salud. Y hay algo más que considero esencial compartir. John, cuando estas bebidas se integran en un ritmo constante, ocurre un fenómeno precioso: la persona empieza a anticipar el bienestar. Ya no toma el agua de coco con cúrcuma solo para desinflamar, sino porque sabe que la hará sentir mejor durante la mañana. Ya no bebe el té verde por obligación, sino porque reconoce la ligereza que aporta. Esa anticipación es parte de la neuroplasticidad emocional que tanto mencionas. El cerebro asocia el hábito con un resultado positivo y busca repetirlo de manera natural. Lo que estamos construyendo con esta conversación, y con cada una de las pautas que ofrecemos, es una forma de reconectar con un cuerpo que aún puede responder, adaptarse y fortalecerse, incluso después de los 60 o 70 años. Y eso, lejos de ser una promesa exagerada, es una realidad que vemos todos los días en nuestros pacientes. La circulación tiene una enorme capacidad de recuperación cuando se le ofrece un entorno adecuado, y estas bebidas son solo una de las muchas puertas que pueden abrirse. Y creo, John, que lo más enriquecedor es que esta ruta sigue abierta. Todavía hay variaciones, ajustes finos, combinaciones y prácticas complementarias que pueden potenciar aún más todo lo que venimos compartiendo. Porque la salud de las arterias no depende de una sola acción, sino de un tejido de pequeñas decisiones que se entrelazan a lo largo del día. Y ese tejido, cuando se cuida con intención, se vuelve una fuente constante de bienestar.